Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Santiago Briones, de la página Rincón de Apologética Católica. El tema que veremos hoy es: ¿cuál es la necesidad de la apologética? Existe una urgente necesidad en nuestros días de incluir la apologética en nuestras actividades de evangelización. Es decir, debemos defender el Evangelio, además de proclamarlo. John Scott. Si no nos instruimos bien en la religión, nos invadirán las sectas. Pero ¿cómo instruirnos? 1. Conocerla. 2. Vivirla. 3. Predicarla. 4. Defenderla. Las palabras de su santidad Juan Pablo II en Popayán. La necesidad de la apologética surge desde el inicio del cristianismo y es un mandato de Dios. Lo confrontamos en la primera carta de Pedro 3:15. Asimismo, desde que Pablo predicara la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15, 12 al 17, han surgido grandes defensores de la fe, uno de ellos, San Justino, debatiendo las herejías de los no cristianos. La palabra apologética proviene del griego apología, que significa la posición de defensa militar contra un ataque. Desde los inicios del cristianismo existen los anticristianos, y en nuestros tiempos se sigue dando ese crecimiento desmedido de sectas protestantes, cada día más peligrosas, que se la pasan engañando a los católicos mal formados, porque no es suficiente la catequesis recibida en nuestras comunidades, o el ir a tener una experiencia de un retiro, aunque saliendo de un retiro deberíamos salir vacunados contra las sectas protestantes. Es necesario formar a buenos católicos, que estén preparados para dar razón de su fe, pero con sencillez y humildad. Toda persona humana merece nuestro respeto y es digna de que la amemos como Cristo nos ama a nosotros. No decimos que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso, y lo corroboramos en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. La necesidad de introducir la apologética en la pastoral de las parroquias y en nuestra diócesis es fundamental, ya que cerraríamos filas de católicos ignorantes, pero debemos darle las herramientas necesarias para asegurar que puedan contrarrestar a cualquier secta protestante. Al cerrar esos huecos, se irán incorporando los católicos que fueron engañados con falsas doctrinas. Muchos dicen que Dios no necesita que se le defienda, y tienen razón. Lo que la apologética defiende es la fe. La fe, al ser tergiversada, mal interpretada o mal representada, necesita ser puesta en una correcta posición. La Iglesia nos lo dice a través de la Biblia, en Efesios 4, 5, 7. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola Iglesia, un solo fundamento, un solo pastor. Y como dice San Pablo, hemos destruido todo mal fundamento tapándoles la boca. Lo confrontamos en la carta a Tito 1, del 9 al 11. El Concilio Vaticano publicó un decreto acerca del ecumenismo, en el cual nos enseña cómo debe ser nuestro trato con los protestantes, o hermanos separados. Nada hace tanto mal a un católico como el falso irenismo, que lo lleva a no defender su fe y aceptar los errores de los demás, con la excusa que desea mantener una amistad. Numeral 111. Haciendo comentarios como: es el mismo Dios, la religión no importa, la religión no salva, solo Cristo salva, todas las religiones te llevan a Dios. Tenemos que gritar el error en el que ellos creen. Esperando la gracia de Dios, salimos al mundo vacunados para defendernos contra los errores de las sectas protestantes y ante las ráfagas constantes de sus inventativas contra nuestras creencias católicas. No teníamos armas de doctrina con que defendernos, y lo confrontamos en la carta a los Efesios 6, del 10 al 20. Al hacer esto, la apologética no consiste solo en la defensa de nuestra fe,
sino también en la ofensa contra la mentira. La apologética puede y debe ser usada para mostrar que la fe cristiana es cierta y las no cristianas son falsas. Seamos honestos, la fe cristiana es posiblemente la fe más atacada en todo el mundo. Muchos se mofan de lo que creemos, emprenden campañas a favor del ateísmo y otras religiones, o se encuentran en escepticismo y quisieran conocer respuestas. De este último personas hay incluso dentro de nuestras parroquias. Por eso la apologética es tan necesaria, ya que no saben defender por qué creen lo que creen, y al responder mal a las preguntas que reciben sobre la fe, con frecuencia terminan haciendo daño al Evangelio. El texto clave en la Biblia que nos llama a prepararnos para defender lo que creemos es Primera Carta de Pedro 3:15, que dice: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios no es adorado y obedecido cuando defendemos nuestra fe de forma mediocre, diciendo tonterías y cosas vagas como todo es cuestión de fe y no de razón. La fe no contradice la razón. De hecho, la fe sin razón, sin un sustento para ella, no tiene un fundamento en lo absoluto. La tarea de la apologética cristiana es dar esas razones para creer lo que creemos. La importancia y el propósito de la apologética es defender nuestra fe y mostrar los errores de las otras cosmovisiones. No es ser presumidos, insultar a los ateos, ganar debates y lucir inteligentes. Tristemente, podríamos llegar a amar la sensación de clavarle una espada a los argumentos de otras personas, que amar al Señor y al prójimo. Busquemos tener motivos correctos al defender nuestra fe. El verdadero propósito de la apologética es evangelizar a los escépticos al mostrarles las evidencias de la fe cristiana. En otras palabras, ganar hermanos a la iglesia de Cristo. Confrontarlos en primera carta de Timoteo 3:15. Responder a las críticas o preguntas de los ateos y no cristianos y desarmar las filosofías de ellos para así llamarlos a la fe en Jesucristo. Edificar a los hermanos en la fe al darles razones para confiar más en las gloriosas verdades del Evangelio y ayudarles también a defender nuestra fe. En otras palabras, la apologética es importante en lo que se llama pre-evangelismo y post-evangelismo. Antes de que podamos llamar a las personas a la fe, tenemos que darles la formación y la información del contenido que se les dice que crean, y eso involucra la mente. La apologética sirve una tarea vital al nivel de clarificar el contenido del cristianismo y defender sus verdades. Esto no puede causar una fe salvadora, pero tiene un rol vital en el soporte de los ingredientes necesarios de la fe. La palabra enseña que la mente del hombre no creyente siempre estará en contra de Dios. Confrontamos en Romanos 8, 5 al 8, y la carta a los Hebreos 11, 6. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona crea la verdad, pero el Espíritu Santo nunca llama a las personas a que crean en algo irracional o de lo que no se les ha hablado. Romanos 10, 14 al 17. Paz y bien.